continuamos y si es pues podrías un poquito más lento Correcto. para, ¿Cómo para no? continuar. ¿Cómo Ok, no? gracias. Igualmente, trasladarle a los compañeros la tranquilidad de que todo lo que estoy diciendo está incluido en las diapositivas, con lo cual, si no tienen tiempo para tomar nota, basta con escuchar, eso después van a tener el material con ustedes. Habíamos quedado que existe una ley de empleo público, un marco nacional de empleo público, es la ley 25.164, y vamos centralmente a dedicarnos a un convenio colectivo, que es el convenio colectivo central de la administración pública, que en primera instancia fue negociado en el año 1998 y aprobado por decreto 66 del 99, con interesantes reformas, sobre todo en nuevas temáticas de la negociación colectiva para el sector público, en el año 2006, mediante el convenio 124 del 2006, al cual nos vamos a referir enseguida. Vamos a tratar de pasar a la pantalla siguiente. ¿Quiénes están incluidos en la ley de negociación colectiva, en la 25.185? Están incluidos los trabajadores que se desempeñen en la Administración Pública Nacional, obviamente el empleador, que es el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden adherir. De hecho no han adherido a esta ley, pero sí han sancionado leyes que de alguna manera siguen los parámetros de esta legislación para los trabajadores del sector público, previstas en la normativa de la 25.185. ¿Quiénes se encuentran excluidos? Bueno, se encuentran excluidos, lógicamente, los funcionarios del área política, y la ley enumera el presidente y vicepresidente de la Nación, el procurador general de la Nación, el fiscal general de investigaciones administrativas, secretarios, subsecretarios, procurador del Tesoro, funcionarios superiores y lo que llamamos aquí asesores de gabinete, o sea, los funcionarios políticos, las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones similares a secretarios o asimilables a secretarios o subsecretarios, las Fuerzas Armadas y de Seguridad y funciones asimiladas. Estamos hablando del personal que detenta el poder en materia de Fuerzas Armadas y de Seguridad, no respecto de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, que sí están incluidos en el convenio colectivo general. Está excluido el personal diplomático, el diplomático de carrera, el clero oficial, las autoridades de los entes o empresas estatales, y el personal que tiene regímenes especiales. En general, durante la década del 90 se han organizado entes, superintendencias, organismos de control que han justamente
para nosotros, como parte de la política flexibilizadora, sometido en sus decretos de creación al personal al régimen privado, o sea, a la ley de convenciones colectivas de trabajo. Y también están excluidos aquellos sectores de la Administración Pública Nacional que, con anterioridad a la sanción de la Ley General, estaban ya incluidos en el régimen común de la negociación colectiva, que es la Ley 14250, que en nuestro país data de 1953 y que incluye a lo que en ese momento eran las importantes empresas del Estado que tenía Argentina, cuyos convenios hoy perviven en la actualidad. Bueno, vamos al siguiente tema. ¿Quiénes ejercen la representación para negociar colectivamente en el sector público? Bueno, tenemos que decir que aquí tenemos un régimen de pluralidad sindical. Esto es, en la Administración Pública Nacional van a negociar las organizaciones sindicales de empleados públicos que cuentan con personería gremial. Esto es, aquellas que centralmente se consideran más representativas. ¿Cómo van a participar estas organizaciones? Bueno, se le va a asignar una cantidad de votos o de porcentajes de representación en la paritaria del sector público, por acuerdo de las mismas organizaciones, que tiene que ver con el porcentaje de afiliados que esas organizaciones tengan, y en caso de no haber acuerdo, como ha ocurrido en la ronda de 1999, será el Poder Ejecutivo el que determinará, en base a esos porcentajes, cuál es el rango de participación de cada organización sindical. En este momento hay dos entidades sindicales que participan en la convención colectiva de la Administración Pública Nacional, de carácter centralizado, en los entes centralizados, la Unión del Personal Civil de la Nación y la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Quiénes negocian por parte del Estado Nacional? Bueno, algo que hemos encontrado en otras legislaciones en el curso del seminario. Participa el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de la Función Pública, y a partir de la Constitución Nacional de 1994, recordemos que esta ley data de 2 años antes, de 1992, la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es una figura que ha creado nuestra Constitución y quien de alguna manera ejerce por delegación de la Presidencia de la Nación las funciones de administración general del Estado. Pero esto es muy importante resaltar, la propia ley de negociación colectiva en el sector público dice que hay 2 instancias de negociación. La que yo les acabo de narrar, que es la Administración Pública Nacional o la Administración Pública Centralizada, lo llamamos acá, y la sectorial. La sectorial, ¿qué quiere decir? Que a pesar de tener una convención colectiva global para todo el sector público, determinado sector, ente estatal o empresa del Estado, ministerio, etcétera, puede tener su convención colectiva sectorial. Y ahora vamos a ver cómo juega la relación entre el convenio colectivo nacional y el sectorial. Cuáles son las cuestiones que se pueden negociar en uno o en otro. Pero en principio debemos decir que
en el convenio colectivo sectorial van a participar, además de las dos entidades que nombré, las entidades nacionales, las organizaciones sindicales que sean representativas de ese sector, ente o empresa, y en la representación del Estado, aparte del Ministerio de Economía, Secretaría de la Función Pública o Jefatura de Gabinete, las autoridades del ente, ministerio o sector. No sé, Carlos, si se recibe bien, si se entiende hasta ahora lo que vamos desarrollando. Sí, sí. Bueno, continuamos. ¿Qué es lo que la ley dice que se puede negociar mediante esta ley de negociación colectiva? El principio general, como hemos visto en otras legislaciones de América Latina, es que la negociación colectiva regulada por la ley comprende a todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo, tanto de contenido salarial como de condiciones de trabajo. Ahora, ¿qué cuestiones, y esto también coincide con algunas legislaciones, están excluidas de la negociación colectiva? Bueno, en primer lugar, la estructura orgánica de la administración pública. Se entiende que determinar la estructura del Estado mediante es una facultad que emerge del Estado mismo mediante la ley de ministerios y la ley de presupuesto. Tampoco están incluidas las facultades de dirección, que ya lo hemos visto en otras legislaciones del Estado respecto de sus trabajadores, respecto de sus agentes. Y tampoco se incluye lo que llamamos el principio de idoneidad, o sea, la posibilidad que tiene el Estado de determinar quiénes son los agentes idóneos. Después vamos a ver que esto es por concurso, está regulado en el convenio colectivo, como base del ingreso y de la carrera. Esto responde quizá a lo que ya previó nuestra Constitución Nacional desde vieja data, que es la posibilidad de todos los ciudadanos, entre comillas, por supuesto, todos sabemos que esto es en teoría, pero a veces en la práctica no se da, de acceder a al empleo público sin otra condición que la idoneidad. Pero como en otras legislaciones, obviamente las tratativas salariales están sujetas a las condiciones económicas que para cada año fija la ley de presupuesto. Tenemos una comisión de política salarial del sector público que de alguna manera hace el seguimiento de cada una de las negociaciones para que no se produzca este desfase salarial que de alguna manera, desde el punto de vista del Estado, vulnere las pautas presupuestarias. Y vamos a ver cómo año tras año el Estado fija sus pautas presupuestarias, no directamente, no diciendo el porcentaje de incremento es tal, pero sí accionando a los sindicatos, orientando a los sindicatos acerca de lo que de alguna manera está dispuesto a recomponer en materia salarial ese año. ¿Cuáles son las características principales que tenemos que destacar de esta ley? En primer lugar, un aspecto muy importante, la negociación de buena fe.
¿Qué se entiende por la negociación de buena fe? Bueno, se entiende la obligación de las partes de la concurrencia a las negociaciones y audiencias, a la realización de reuniones en los lugares que se fijen, con la periodicidad adecuada para poder llevar adelante un proceso de negociación fructífero, y que haya, lo dice el artículo 10 de la ley, un intercambio de información. No profundiza demasiado en cuanto es, después vamos a ver el convenio colectivo que sí profundiza, pero la ley no profundiza en qué tiene que consistir este intercambio de información. Pero se entiende, la jurisprudencia lo ha entendido, que toda dilación o envío por parte del Estado de representantes sin mandato suficiente, esto es que tienen que consultar cada punto o cada cuestión a sus mandantes, es una práctica que vulnera la buena fe en la negociación colectiva y por lo tanto es una práctica dilatoria. La autoridad de aplicación de la ley, como estamos hablando de la Administración Pública Nacional, es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Bueno, dos características que me interesa rescatar. ¿Cuáles son los contenidos obligatorios que la ley señala que debe tener el convenio colectivo? Bueno, son los contenidos que en general se establecen en las diversas legislaciones de naturaleza formal. Pero los menciono: lugar y fecha de celebración del convenio, acuerdo, ya sea nacional o sectorial, la individualización de las partes y los representantes de la parte sindical y del Estado que lo suscriben, el ámbito personal de aplicación, esto es, a quién se va a aplicar, si se va a aplicar a toda la Administración Pública Nacional, en el caso del convenio central, o a un sector, en el caso de los convenios colectivos sectoriales, el ámbito territorial, porque también hay convenios que se aplican sectorialmente, pero a algunos territorios, a algunas provincias. Recordemos que tenemos en nuestro país un país con diferentes realidades territoriales y a veces hay convenios que se aplican en otros lugares, en determinadas provincias, perdón, pero que a su vez están articulados o complementados con otros convenios de otros lugares que tratan temas específicos. O toda otra mención conducente a determinar qué alcances tiene este convenio. Una cuestión muy importante que ya está prevista en la legislación argentina general desde la Ley de Negociación Colectiva del año 53, es la ultraactividad. Una palabra difícil, pero que ustedes habrán sentido, habrán oído, del convenio colectivo, que se aplica al sector privado, pero se ha incorporado al sector público. Es un mecanismo de defensa de los trabajadores en base a los derechos adquiridos. ¿Qué significa ultraactividad? Que vencido el término de vigencia, el término fijado en el convenio colectivo, en el acuerdo, se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo y las normas relativas a las obligaciones asumidas por el Estado, hasta que entre en vigencia una nueva convención colectiva de trabajo. Recordemos que
en el régimen o en los momentos en que el neoliberalismo de alguna manera arrasó con los derechos laborales en nuestro país, esta cláusula pretendía ser borrada de la legislación de negociación colectiva, tanto nacional como del sector público, porque se pretendía que, vencido el plazo de un convenio y como consecuencia de la negativa del Estado empleador y del sector privado también de negociar, se caigan esos derechos adquiridos y la relación de esos trabajadores, de esos funcionarios, quede regulada por lo que nosotros denominamos ley de contrato de trabajo, que será la consolidación de las leyes de trabajo en el caso de Brasil, que es el mínimo piso para nosotros que tienen los trabajadores que por alguna razón no están dentro del régimen de negociación colectiva. Entonces, este tema de la ultraactividad es un mecanismo a la vez que defensivo, de naturaleza progresiva. De alguna manera pone arriba de la mesa de negociación el principio de progresividad en la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque los sindicatos no van a sustituir su convenio colectivo por otro convenio colectivo que sea a la baja, por otro convenio colectivo que contenga menos derechos que los previstos en el convenio colectivo ya vigente y que va a continuar rigiendo en caso de negativa del sector empleador. Bueno, vamos a los mecanismos de conciliación y a una reflexión final de la ley para después entrar en la convención colectiva. Creo que me están faltando 15 minutos, así que vamos a ir apurando. Sí, para dar, si es posible, espacio para posibles preguntas o comentarios y puedas complementar tu presentación. Perfecto. Vamos a tratar en 10 minutitos, si es posible, terminar esto y algunos aspectos que me parecen interesantes, Carlos y compañeros, respecto del convenio colectivo último que se ha sancionado en el 2006. Nosotros tenemos como mecanismos de mediación y autorregulación en la ley de negociación colectiva la conciliación, la mediación, que ustedes después lo van a ver, y el arbitraje, que en este caso es voluntario, o sea, las partes se deben poner de acuerdo en quiénes son los árbitros. Después esto está desarrollado en el convenio colectivo, y también tenemos que decir que existen, como en concordancia con la OIT, restricciones para el ejercicio del derecho de huelga, también previstas en la ley de negociación colectiva, en los servicios esenciales. Pero las partes pueden establecer cuáles son las pautas, cuáles son esos servicios mínimos. Esto por imperio de dos leyes generales, la 25.877 y el decreto 272/06, que establecen un mecanismo de una comisión de garantías para la fijación de los servicios mínimos y remiten, y esto es muy importante también, a los criterios y recomendaciones que surgen de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo, Comité de Libertad Sindical, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Dejé para lo último el último artículo de la ley, que es el 19, y que para mí es el más importante,
porque le da un marco de interpretación a toda la ley. Lo voy a leer, es corto. Dice: los preceptos de esta ley se interpretarán de conformidad con el convenio número 154 de la OIT sobre fomento de la negociación colectiva, ratificado por ley 23.544. Este cierre de la ley me parece un cierre absolutamente progresista y un cierre que de alguna manera pone a la ley o a los problemas que puede haber en interpretación de la ley en el marco de los criterios generales de la Organización Internacional del Trabajo, del Convenio 154 y la Resolución 163, y por lo tanto de los organismos de control. Algunos aspectos importantes que quisiera señalar del convenio colectivo 214 del 06, que es el último convenio colectivo de la Administración Pública Nacional en Argentina y que ha incorporado algunas cuestiones muy importantes. En primer lugar, la cuestión de género. Se incluye como condición en los órganos de evaluación que no puede haber más de un 60% de cobertura de vacante de personas del mismo sexo. Los sistemas de evaluación para el acceso al cargo deben ser consensuados con las organizaciones sindicales. Se incluyen como objetivos la formación y se crea una comisión de administración del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral. En materia de condiciones y medio ambiente del trabajo, que tiene que ver con el derecho a la información que hablábamos antes, el Estado está obligado a producir estadísticas anuales sobre accidentes y enfermedades profesionales. En materia de igualdad de oportunidades y trato, sobre índices de ausentismo, la frecuencia, sobre qué tratamiento le da al personal con capacidades diferentes y cómo está distribuido por sexo y por edad el régimen escalafonario. También deben diseñarse planes de prevención de riesgos del trabajo, poner en marcha los servicios de higiene y seguridad ocupacional, y se establece una política concreta contra la violación o la violencia, mejor dicho, en el trabajo y lo que hoy se ha dado en llamar mobbing. Para concluir, Carlos y amigos, estamos convencidos de que a través de la negociación colectiva lograremos un sector público más democrático, más transparente, más participativo y más comprometido con la justicia social. Y tomo una frase de la Plataforma de Desarrollo de las Américas de la CCA, cuando señala en esta misma línea el rol del Estado para el movimiento sindical, diciendo que esta estrategia de desarrollo promueve la protección de derechos, organiza un Estado para la sociedad y regenera la capacidad del Estado para controlar y regular el mercado, con el fin de satisfacer las necesidades sociales actuales y velar por las generaciones futuras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Manuel, por tu excelente presentación. Vamos a dar un espacio para que los compañeros, compañeras quizás tengan alguna pregunta, comentario. Sí, Cleiton. Primeiro, parabenizar pela explanação bastante elucidativa e fazer apenas um comentário acerca da ultratividade, né, da norma. Aí na Argentina, pelo que eu entendi, não sei se é bem isso, um acordo coletivo depois do término da sua vigência, enquanto não tiver um novo acordo, ele continua tendo plena eficácia em relação ao que foi estabelecido anteriormente. É isso mesmo ou não? Entonces, sí, en cuanto a la ultraactividad que comentaste, ¿estás escuchando? ¿Te escuchas bien? Perfecto, Carlos. Ok. El compañero Cleiton pregunta si esto del tema de la ultraactividad significa que una vez que el acuerdo colectivo termina su plazo establecido en el propio acuerdo, si no hay otro acuerdo que lo reemplace, continúa su vigencia, continúa siendo efectivo en Argentina, en el caso del sector público. Más o menos tú comentaste algo sobre eso. Exactamente, el compañero Cleiton ha captado perfectamente. En eso consiste la ultraactividad. En caso de que no se logre un acuerdo, un nuevo acuerdo, el convenio anterior, las condiciones de trabajo, el régimen escalafonario, los beneficios para los trabajadores, continúan en forma indefinida. La respuesta es sí, es exacto. Y hay un caso, se ha aplicado la ultraactividad ya en Argentina. Hay un caso donde un convenio colectivo está siendo aplicado ultraactivamente. En realidad, si tú, Carlos, te refieres al sector público, la negociación colectiva del año 99 a la fecha fue ininterrumpida, porque si bien el convenio del año 99 se suscribió por el término de 2 años, el convenio siguió vigente, pero también siguió negociándose respecto a ese convenio acuerdos salariales y regímenes escalafonarios. Pero sí podemos decir que este convenio estuvo ultraactivo hasta el año 2006, en que se logró un convenio absolutamente superador en un marco político mucho más favorable a los intereses de los trabajadores. Gracias, Juan Manuel. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros que quieran hacerle a Juan Manuel sobre la negociación colectiva, cómo está legislado, quizás algún comentario? Quanto aos servidores municipais, que lá são províncias, né? Claro, porque tanto como Brasil cuando Argentina son un estado federal, Sí. entonces tienen una similitud, a diferencia con los países andinos, por ejemplo, ¿no? Que es diferente. Sí. Então, também a lei federal ela não obriga os municípios, no caso as províncias, Claro. a lei de negociação coletiva. Sí. Juan Manuel, la compañera Solange Rodríguez pregunta si esta ley de negociación colectiva es una ley federal, solo se aplica, también es aplicable a los municipios a nivel local o no. Cada estado tiene que adoptar una ley para que sea aplicable. Sí, es de naturaleza federal, por lo tanto solo se aplica en el ámbito federal a los empleados o a los trabajadores, mejor dicho, dependientes del Estado Nacional, si bien la ley invita a las provincias a adherir. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley muy parecida, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muy parecida a la ley nacional. La provincia de Buenos Aires también. Provincias como Santa Fe y Córdoba tienen legislaciones muy importantes en materia de negociación colectiva.
Algunas constituciones provinciales tienen, como la de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 39, incluido el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público, pero la ley es solo federal, las provincias pueden adherir, pero tienen sus propios regímenes. En cuanto al personal de los municipios, dependen en nuestro país de las provincias, esto es, corresponde a cada provincia establecer el régimen laboral, escalafonario y la negociación colectiva respecto de los trabajadores de los municipios. Por eso yo dije que estaban excluidos. Sin embargo, recientemente en el estado más grande, que es la provincia de Buenos Aires, se ha sancionado una ley en línea con los parámetros de la ley nacional y en línea con los parámetros del OIT para los empleados, para negociación colectiva de los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires. Y desde el año 99, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también lo prevé en su constitución, existe la ley 471, que es una ley de naturaleza absolutamente progresista, que establece el procedimiento de la negociación colectiva para los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, la respuesta es que es una ley federal y que las provincias pueden adherir, algunas lo han hecho, otras han establecido legislaciones propias, pero que se asimilan para tratar a sus empleados públicos provinciales y municipales. Pero el proceso está en franco avance, sobre todo por parte del movimiento obrero. Se han generado dos grandes centrales que agrupan a los trabajadores municipales de toda la Argentina, y sin duda esto ha sido un motivo muy importante para la extensión de la negociación colectiva a los municipios, pero son facultades, reitero, de las provincias. Oh, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Aprovechando que... ¿No? Quizás yo puedo dar una pregunta. Juan Manuel, en muchos países el argumento que da el gobierno o el representante del gobierno para negociar en el sector público es que no puede negociar salarios por el tema presupuestal. Hay un límite para negociar salarios en el sector público en muchos países de las Américas en general. Y el caso de Uruguay y Argentina es una experiencia de legislación particular sobre negociación colectiva en el sector público. En cuanto a la negociación colectiva y el tema presupuestal, ¿cómo ha sido esto regulado en la legislación que nos has comentado? Justamente la ley dice que en materia salarial existe libertad de negociación, pero está sujeto a las posibilidades presupuestarias. Y en rigor de verdad, si bien no hay una negativa o un límite expreso establecido para la negociación colectiva, los funcionarios que van a negociar, ya sea en el convenio de la Administración Pública Nacional o en los convenios sectoriales, tienen en cuenta estas pautas presupuestarias y tienen en cuenta cuáles son los límites salariales para negociar en cada uno de los, en cada uno de los convenios, convenio nacional o en el convenio de los sectores particulares. En general se establece una política uniforme. Ahora bien, para ser justo, quiero decir
que desde el año 2006 a la fecha, la dinámica de la negociación colectiva fue bastante importante, con lo cual el límite existe en la ley, pero la negociación se ha dado más que fluidamente y, bueno, siempre como representantes de los trabajadores y nos terminamos una negociación, nos vamos con un gustito amargo, en el sentido de que hubiéramos querido conseguir un poco más de lo que conseguimos en cada ronda de negociación, pero los avances vistos en proyección en los últimos por lo menos 9 años han sido muy importantes. Y sí existen límites, pero esos límites están dentro de la lógica del deterioro del nivel salarial del año anterior. Lo que sí puedo decir es que desde el año 2006 a la fecha, las rondas de negociación salarial en el sector público son anuales y ningún año se ha dejado de negociar y de pactar. Muchas gracias, Juan Manuel. Entonces, si les parece, agradecemos a Juan Manuel por su importante apoyo, con un aplauso. Muchas gracias, Juan Manuel. Tu aporte va a ser muy útil para lo que sigue de la actividad. Gracias a todos y, bueno, ya buenas tardes. Buenas tardes. Almuerzo. Vamos. Así.